Buenos días, licenciado Jorge Luis Prado. Soy el estudiante Francisco Arballo del tercer año de Bachillerato C. Hoy día vamos a llevar a cabo algunas preguntas de ese bachiller referentes al dominio social que encontraremos en la plataforma de Jóvenes Web. Primera pregunta, religiosidad popular. La religiosidad popular en el Ecuador se da cuenta de la rica diversidad cultural que forma parte de la identidad de los diversos pueblos y nacionalidades. La celebración del espacio, por ejemplo, lleva a cabo desde los primeros años coloniales y tiene orígenes europeos. Sin embargo, es el resultado de un proceso de sincretismo cultural que coincide con la celebración y agradecimiento por la cosecha. Esta fiesta tradicional también permite experimentar otra expresión de nuestra diversidad de comida típica, como los dulces tradicionales que consumimos en Azuay. Primero, debemos ver qué datos nos dan. Popular en Ecuador, ya, estamos hablando de algo cultural. Y nos da un dato muy importante, que es orígenes europeos. Ahora vamos a ver cuáles son las opciones. Inti Raimi mestiza, Inti Raimi indígena, Corpus Christi mestiza, Corpus Christi indígena. Primeramente tienes que descartar cuáles son las que no tienen sentido para esta pregunta, como es el Inti Raimi. El Inti Raimi no tiene nada que ver por el dato que nos da que tiene orígenes europeos y el único que tiene ahí es Corpus Christi. Entonces quedaría entre estos dos. Dado que es en el Ecuador la mayoría o la población mayoritaria del Ecuador es mestiza, entonces por, por obvias razones sería la tercera, o sea la C. Vamos a ver, estamos en lo correcto. Una vez hecho esto, pasamos a la siguiente pregunta, que es complete el enunciado. La espacio es la ciencia que estudia los hechos del pasado llevados a cabo por un protagonista en tiempos y lugares determinados. Se encarga de comprenderlos y explicarlos, mientras que la espacio estudia el enfoque como el que esos hechos son examinados, es decir, su objeto de estudio comprende los métodos usados para describir y explicar esos hechos del pasado, por lo que asocia a las distintas posturas que han tratado de explicar cuál es la mejor manera de estudiarlos. Y comenzamos viendo las opciones: historia, historiografía, historiografía de historia, historiografía, historiología, historia o historiografía. Una vez vemos cuáles son los cuáles son las opciones que nos da. Listo. Historia se sabe que es la ciencia que estudia los hechos del pasado. Es el concepto general de historia, así que historiología y historiografía no tendrían nada que ver. Pero si lo ponemos en el otro contexto, que es el siguiente espacio, historiografía tiene mucho que dar porque es el estudio que enfoca con el que los hechos sean examinados, es decir, su objeto de estudio comprende los métodos usados para describirlos. Si nos damos cuenta de estos datos, la única respuesta correcta sería la A, ya que no podría ser la B. ¿Por qué? Porque el orden está mal. Entonces, verificamos la respuesta, estamos en lo correcto. Pasamos a la siguiente pregunta. En los años 80, la Guerra Fría llegaba a su fin. La Unión Soviética, en crisis económica y política, vio caer el muro de Berlín en 1991. Se dividió Estados Unidos, que acababa de adoptar el neoliberalismo en los años 70. Gracias a su crisis económica, vio disolverse a su enemigo, que era el único freno posible para la expansión de su modelo ideológico, político y económico. En los mismos años 80, América Latina atravesó una de sus peores crisis, conocida como la década perdida, resultado del masivo endeudamiento de la región y la baja de los precios de petróleo. Esta crisis, sin precedentes, se llevó a abandonar el modelo de desarrollo, aplicando hasta ese momento a adoptar otro en los años posteriores. Con base en lo descrito en el texto, seleccione las consecuencias en América Latina. Estamos hablando de América Latina, dado lo que nos da. Primera, se aplicaron medidas de industrialización basadas en la protección a la industrialización nacional a través de la baja de importaciones. Ok, está bien. Nacieron nuevos actores sociales como los movimientos indígenas y ecologistas que exigían al Estado reconocer los derechos. También, ya que estamos hablando de una crisis económica, política y social, se adoptaron programas de estabilización económica con base de requerimientos de organismos internacionales
de crédito y aumento de inversión estatal en proyectos modernizados a través de infraestructura y mayor importación de bienes del capital. Ya, viendo las opciones, se tiene que ver primero en qué concepto se está dando. Habla de una crisis económica que pasó en los años 80, que fue la caída del muro de Berlín, que tiene muchos acontecimientos que lo vinculan, pero estamos hablando consecuencias de América Latina. O sea, se aplicaron medidas de industrialización y protección a la industria nacional a través de la baja de importaciones. Está mal, ya que es la baja de importaciones, sí, pero la industria nacional estamos hablando de cada una de las naciones en América Latina. No estábamos hablando de una crisis sin precedentes o todo, porque es algo que te da el texto ya implícito. Nacieron nuevos actores sociales con los movimientos indígenas. Es lo más seguro que podría ser la primera, ya que la respuesta son dos opciones. O sea, quedamos con la tercera. Se adoptaron programas de estabilización económica. Sí, pero la internacionalización de crédito, estamos hablando de América Latina. No internacionalmente, sí hablando, pero no en cuestión explícita, ya que si es una crisis económica, la mayoría de los países terminan no exportando o no teniendo el suficiente dinero porque es una crisis, obviamente. Entonces, si vamos viendo las opciones, las más lógicas y las que más se apegan a lo que está buscando, que son consecuencias de América Latina, por lo descrito en el texto, sería la opción C. Y estamos en lo correcto, dado por las observaciones que se pueden tener en el texto. Siguiente pregunta. Civilizaciones antiguas. La civilización griega se desarrolló en entorno del mar Egeo. Su historia abarca aproximadamente desde el segundo milenio antes de Cristo hasta la conquista romana en 1400 antes de Cristo, tras la cual pasaron de formar parte del Imperio Romano durante los periodos clásico y helenístico. Los griegos fundaron colonias en los diversos puntos del Mediterráneo, desde donde expandieron diversas manifestaciones culturales suyas, la cual influenció en la política, la lengua, la ciencia, entre otros aspectos de las civilizaciones posteriores. Identifica la influencia en el Imperio bizantino de la civilización descrita en el texto. ¿Listo? Vamos a ver las opciones. Dice, la idea de propiedad señalada a los códigos legales como algo que pertenece al individuo. ¿Ya? La concepción del patrimonio como el conjunto de bienes y derechos y obligaciones que pertenecen a su ciudadano. El uso de diversos elementos arquitectónicos tales como el arco de medio, punto y cúpula. O el surgimiento de corrientes neoplatónicas que buscaban fusionar las diversas doctrinas filosóficas en el mismo. Está hablando de qué influencia fue en el Imperio bizantino en la civilización. ¿Ya? El surgimiento de corrientes neoplatónicas que buscaban fusionar diversas doctrinas filosóficas del misticismo, que es lo más lógico que tendría que ver con el texto, con lo que se está hablando, civilizaciones antiguas, los cambios, cuando se dio la influencia que tuvo en la política, lengua y ciencia. La concepción de patrimonio no está hablando nada de patrimonio ni conjunto de bienes. El uso de diversos elementos, aquí no está diciendo nada de cuestiones industriales o arquitectónicas. El uso de diferentes o la concepción de la idea de códigos legales como el pertenece al individuo y entre otras cosas, no tiene nada que ver con lo que te está pidiendo el texto. Así que la respuesta más lógica sería el surgimiento de corrientes neoplatónicas que buscaban fusionar las diversas doctrinas filosóficas, porque estamos hablando de influyó en las manifestaciones culturales, que es aspecto de las civilizaciones posteriores, lengua, política y ciencia. Así que la más lógica sería la opción D. Ahora seguimos con la siguiente pregunta. A partir del siglo XVI, Europa tomó una enorme delantera en el trazado del mapa mundial con la invasión del continente americano y la aprobación del poder político y económico. La economía americana tuvo que reestructurarse a fin de
orientarse según los requerimientos de Europa. Son impactos en América de procesos descritos en el texto, excepto, estamos hablando de un excepto, o sea que no tiene que ver con lo que se está pidiendo. Aprobación de territorios comunales mediante mercedes de tierras. ¿Ok? Las plantaciones costeras se basaron en la explotación de esclavos. Ok, pero bueno, no tiene casi nada que ver con el texto, sinceramente. Creación de territorios controlados por población nativa denominados protectores. Ok. Y para la producción agrícola, la mano de obra fue organizada a través de encomiendas. Aquí lo más interesante, sinceramente, es que está hablando de algo que pasó en el siglo XVI y la creación de territorios controlados por población nativa, denominada protectora, ya que en la universidad habla a partir del 2016 y un acontecimiento anterior no pertenece al siglo XVI o a la Edad Media. La población nativa recién viene a controlar los territorios en edad moderna, la cual comienza en el siglo XVII. O sea que todas las que son la aprobación de territorios comunales o plantaciones que se basaron o la creación de producto agrícola de la mano de obra fue organizada a través de encomiendas. Son en el siglo XVII. No que están encaminadas a eso, pero referente a lo que te da la pregunta y a lo que te está dando el texto, la opción más correcta sería la C. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta. La igualdad hace referencia a una condición humana en donde las personas son concebidas como seres equivalentes, por lo que deben tener las mismas oportunidades ante la vista. Los filósofos de la Ilustración definieron una igualdad fundamentada en la constitución de la naturaleza humana, es decir, la igualdad, principio inherente al ser humano y rige para todas las personas por el solo hecho de ser tales. Seleccione los casos que se relacionan con el principio descrito en el texto. Ok. Lo siguiente es ver las opciones. Vamos a ver las opciones. En una pareja rural, una pareja de escasos recursos matricula a sus hijos en una institución educativa pública, donde reciben textos escolares gratuitos. Ok. Un colegio secundario promueve la libre opción mediante la formación de un club de debate. Ok. En un cantón, las autoridades y delegados civiles desarrollan un plan de contingencia para prevenir los diversos desastres que afectan o pueden afectar a la población local. Un ciudadano analfabeto acude a un recinto electoral para cumplir con su derecho al voto. ¿Listo? Tenemos que ver de qué estamos hablando. La igualdad, ¿no es cierto? Y está dando ejemplos descritos en el texto. Veamos primeramente. Un colegio secundario promueve libre opinión mediante la formación de un club de debate. Sí, pero no tiene nada que ver con lo que se está pidiendo o lo que se está hablando, que es la igualdad. Porque te está dando casos y ese no es un caso que tenga que ver con lo que es igualdad. Está fundamentado que el debate es para dar opiniones, pero referente al texto en sí no tiene nada que ver, entonces la 2 está descartada. Y todas las que tengan opción 2 son incorrectas. Entonces las descartamos. Listo. 1. Una parroquia rural y una pareja de escasos recursos matricula a sus hijos en una institución educativa. Te está dando un ejemplo de lo que sería igualdad, ya que tienen escasos recursos, pero igualmente pueden inscribir a sus hijos en una educación pública. Es el claro ejemplo de la igualdad. Entonces, la primera va de lleno. Y nos quedaría entre la 3 o la 4. La 3. En un cantón, las autoridades delegadas civiles desarrollan un plan de contingencia para prevenir diversos desastres que puedan afectar a la población local. Y un ciudadano analfabeto acude a su recinto electoral para cumplir con su derecho al voto. Aquí es muy sencillo darse cuenta de cuál está bien y cuál está mal. ¿Por qué? Está hablando de contingencia para prevenir diversos desastres en la 3. Aclaremos eso. Autoridades delegadas para
desarrollar un plan de contingencia. No tiene nada que ver con la igualdad o lo que te está dando de que era tu ejemplo. Y como en el anterior, un ejemplo claro de la igualdad o de lo que te está pidiendo el texto sería una persona analfabeta acude a un recinto electoral para cumplir con su derecho al voto, ya que el derecho al voto se dio como un sentido de igualdad para que todos puedan participar y todos puedan estar como que influyendo en alguna decisión importante del país. Entonces la respuesta sería 1 y 4, que son los ejemplos claros de lo que te está pidiendo o lo que te está hablando el texto, que es la igualdad. Veamos, estamos en lo correcto. ¿Listo? Vamos con la siguiente pregunta. Fue un acontecimiento multicasual. Las necesidades económicas, las inquietudes sociales, culturales y políticas hicieron que el pueblo francés, ¿ok?, se levante en todas las ciudades del reino. Pero la protesta que más fuerte resonó fue en París porque el 14 de julio de 1789 los parisinos asaltaron a la Bastilla, símbolo de poder opresor a la que vieron sometidos. Todas son consecuencias de lo sucedido, excepto el fin del antiguo régimen, firma del Tratado de Versalles, independencia de las naciones iberoamericanas, agudización de la rivalidad en el imperio bizantino, o británico, perdone. Listo. Veamos de qué nos habla el texto. Nos habla de un acontecimiento multicasual. Ok. Nos está dando fechas exactas, que fue París, 14 de julio de 1789. Y está hablando de un conflicto que tuvieron. Ok. Aquí es sencillo darte cuenta porque son consecuencias. Estamos hablando de cuáles fueron consecuencias, excepto, o sea que no es una consecuencia de este acontecimiento. El fin del antiguo régimen es una consecuencia del acontecimiento multicasual que se tuvo esta época. La firma del Tratado de Versalles no es una consecuencia, ya que el Tratado de Versalles, como se lo toma en sí, no viene a la época, ya que el Tratado de Versalles fue firmado el 28 de julio de 1919 y no entraría en los años, estaría pasado casi con 200 años de lo que ha sucedido en esta época. Independencia de las naciones iberoamericanas es una consecuencia y a continuación de la rivalidad en el Imperio Británico. Estamos hablando de un conflicto del pueblo francés que fue de asaltar a la Bastilla, símbolo de poder opresor. Entonces, esa rivalidad afloreció más con este acontecimiento. O sea, es una consecuencia. La única que no es consecuencia, que es la opción correcta, sería la firma del Tratado de Versalles. Porque se pasa en cuestión de años, entonces es lo más lógico. Veamos, era lo más lógico y lo que más tenía sentido. Tanto, si se dan cuenta, en el texto te está dando fechas exactas y lugares exactos. Entonces, se hace más sencillo si uno se conoce las fechas del Tratado de Versalles, de ese acontecimiento. Entonces, sigamos con la siguiente pregunta. ¿Listo? Ok. Un hombre no es ente puramente racional, sino que también es sensible. Kant observa que las acciones del hombre en parte están determinadas por la razón, pero existen también inclinaciones con el amor, el odio, la simpatía, el orgullo, la avaricia y el placer, que también ejercen su influencia. El hombre reúne a su juego la nacionalidad, la racionalidad y las inclinaciones, la ley y la moral, y la imperfección subjetiva de la voluntad humana. Entonces, la buena voluntad se manifiesta en ciertas tensiones o luchas como las inclinaciones como una fuerza que parece oponerse. En la medida que el conflicto se hace presente, la buena voluntad se llama a deber. Con base en el texto identifica la decisión fundamentada en el deber. La decisión fundamentada. Ok, vamos a ver las opciones. Una mujer se ahoga en un río, es alguien a quien amo, la salvo. Un hombre se ahoga en un río, le debo dinero, no lo salvo. Un hombre se ahoga en un río, me debe dinero, lo salvo. Y una mujer se ahoga en un río, es indiferente y anónima, la salvo. Ok, estamos hablando más que de un tema social. Este es un tema filosófico, ya que habla de la razón.
Entonces, tenemos que tener un sentido filosófico en esta pregunta, ya que dice, una mujer se ahoga en un río, es alguien a quien amo, la salvo. Está hablando del amor y en el texto te está hablando de inclinaciones que no tienen nada que ver con la racionalidad sensible que te habla Kant. La siguiente, un hombre se ahoga en un río, lo debo dinero, no lo salvo. No tiene nada que ver, no tiene sentido, o sea, es algo lógico o es algo moral, pero no estamos hablando de moral, estamos hablando de racionalidad. Lo siguiente, un hombre se ahoga en un río, me debe dinero, lo salvo. Igualmente es algo moral. Y una mujer se ahoga en un río, es indiferente y anónima, la salvo. Estaría entre la de una mujer se ahoga en un río, estarían que amo, la salvo. Y una mujer se ahoga en un río, es indiferente y anónima, la salvo. Para mí la respuesta correcta sería la D, ya que independientemente de la afinidad que se puede haber entre los seres humanos, lo que debe prevalecer es la empatía, ponerse en el lugar de la otra persona y tratar de entender sus sentimientos, o en este caso, su situación. Vamos con la siguiente pregunta. Estados Unidos tuvo su origen en los territorios colonizados por los ingleses en la costa atlántica de América del Norte, donde habían logrado establecer 13 colonias que fueron incorporadas a los dominios del Imperio Británico a finales del siglo XVIII. Dichas colonias, por medio de sucesivas guerras, consiguieron emanciparse del dominio anglosajón. Esto es uno de los acontecimientos más importantes de la historia moderna. Seleccione las opciones que relacionan el proceso histórico descrito en los principios del liberalismo clásico. Exigencia de las medidas que permitan proteger la producción de latifundistas y limitar las importaciones. Establecimiento de la Constitución de la prohibición de confiscar propiedades privadas para el uso público. Organización de un nuevo Estado, el cual se limita a la autoridad pública para impedir abusos de poder. Intervención del Estado de la economía a fin de solucionar problemas como el desempleo o la inflación. Ok, veamos las opciones. Listo. Tenemos que saber que estamos hablando de Estados Unidos, origen de territorios. Tenemos que sacar las palabras claves o lo que nos puede llevar a la respuesta. Primeramente, el liberalismo y el Estado, o lo que está hablando de por medio de sucesivas guerras o conflictos. Ok. Primera es la exigencia de medidas que permiten proteger, que no tiene nada que ver con esto, porque estamos hablando de liberalismo y te habla de producciones latifundistas e imitar importaciones. Está hablando de un tema económico cuando no te está hablando de un tema económico. La segunda establece la Constitución de la prohibición de confiscar las propiedades privadas para uso público. Está hablando del tema, está hablando de que el liberalismo es un pensamiento económico que de una u otra forma promueve libre comercio sin ningún tipo de intervención del Estado. Algunos de sus más destacados proposiciones son que el Estado solamente debe velar por el bienestar social de los ámbitos de salud, justicia y seguridad. O recortándolo, que es la opción 2. Entonces las que no tengan la 2 son descartadas, o sea la A y la B. Lo que quedaría 3. Organización de un nuevo Estado en el cual se limita la autoridad pública para impedir abuso de poder. Está bien, pero veamos la siguiente. Intervención del Estado en la economía a fin de solucionar problemas con el desempleo. Estamos hablando de liberalismo. O sea que el Estado no tenía nada que ver con este. Que promueve el derecho natural a la libertad privada, o a lo único que puede intervenir el Estado es regular autoridad pública para evitar abusos de poder. ¿Qué eso es lo que se está hablando? La opción 3. Entonces sería la C. ¿Estamos en lo correcto? Ok. Listo. Por último, falacias. Las falacias son razonamientos erróneos que pretenden ser persuasivos y convincentes. Entre las falacias más conocidas está la sofisma populista o la populum, que establece que un argumento es verdadero porque responde a la opinión de una mayoría, o también porque se apela al sentimiento y emoción de los individuos. Con base en el texto, selecciona los casos que evidencian el tipo de falacia descrita. Estamos hablando de un tipo de falacia
y de la sofista populista. Ok. Un candidato a un puesto selecciona su excusa de asistir a un radio local para un debate que explique sus propuestas, alegando que su contrincante no es una persona suficientemente preparada y que no vale la pena discutir con él. Ok. En la boletería del cine, un grupo de amigos está decidiendo la película que verán. Uno de ellos propone la opción 1, señalando una cinta que ha logrado millones de dólares en taquilla y por lo tanto debe ser buena. Un trabajador llega tarde a la oficina por tercera vez consecutiva. Cuando su jefe lo llama a atención, se excusa diciendo que las personas impuntuales son más creativas según un estudio planificado por una prestigiosa universidad. En una tienda que expende partes y accesorios de carros, vendedor promociona una nueva marca de neumáticos que ha sido recomendada por muchos fabricantes de vehículos. Ok, estamos hablando de falacias, algo erróneo. Un candidato a un puesto seleccional se excusa. Una excusa es algo que te ayude a escapar de los problemas, por decirlo así. Entonces, hablando de falacias, no tiene nada que ver porque en simples términos es una conclusión errónea o un argumento falso que parece verdadero, pero es una excusa, entonces no tendría nada de sentido. La otra es una boletería, un grupo de amigos y la opción que él pone diciendo que tiene millones de vistas y todos la aceptan es lo que se está buscando referente a lo que te pide, ya que no te pide en general la falacia, sino el tipo de falacia del socialista populista. Responde a la opinión de la mayoría, pero que él pone como sentido a lo que se está pidiendo. Entonces sería la 2. La 2 estamos seguros de que es o que es referente a lo que se está buscando. Entonces todas las que no sean 2 se descartan. 3. Un trabajador llega tarde a la oficina por 3 horas consecutivas. Cuando su jefe le llama, se excusa. Es la misma cuestión de la número 1. Entonces literalmente se descarta, lo que te llevaría a la respuesta que es la 2 y la 4. La verificamos. Perdón, disculpen. 2 y 4. Ok. Llevado a este punto, se tiene que saber que para responder cualquier pregunta referente a lo que estamos viendo que es hacer bachiller, tienes que primero conocer fechas, conocer qué se vivió en esa época en cuestión de ideologías, y también la más sencilla y la más fácil que se usa en mayoritariamente de las veces es el descarte. Cuáles tienen sentido, cuáles no tienen sentido, cuáles te pueden ayudar más para encontrar la respuesta, cuáles no te cuáles se pueden ayudar, cuáles no te pueden ayudar. Ok. Listo. Llevado a cabo esto, primeramente son solo 10 preguntas que vamos a llevar el día de hoy. Otro día tal vez sigamos con algunas 10 más. Pero eso es para el próximo vídeo. Segundo, muchas gracias por la atención al profesor José Luis Prado. Disculpará los errores cometidos o cualquier tipo de problema que se haya presentado. Y también disculpará por la fecha y el tiempo dado, ya que usted dijo que sería 10 a 15 minutos mayoritariamente de las 10 preguntas, pero tratando de querer explicarle todo y por qué las respuestas o fundamentando las respuestas de las que estoy seguro, creo que me he pasado un poco. Pero bueno, le agradezco por su atención, me disculpo por el tiempo y por el día de la entrega y esperemos que tengan un buen día, un lindo día. Disculparán. Muchas gracias.